Vamos a empezar entonces con reumatología. Bien, entonces reumatología es una especialidad importante también, ¿no? Que trata de las infecciones del sistema conectivo, ¿no? Trastornos que afectan el colágeno son en su mayoría patología de autoinmunes, ¿no? La mayoría de estas enfermedades son procesos autoinmunes, o sea, tienen que ver con desregulación, trastornos del sistema inmunológico, pero tienen que darle una buena repasada al sistema inmunológico, ¿no? Porque todo se basa en eso, ¿no? Entonces van a leer todo lo que es inmunidad y todo aquello, las generalidades, la fisiología, la psicología tienen que leer, ¿no? Bien, van a dar una repasada, es importante para que comprendan mejor la patología. Después vamos a empezar viendo el lupus eritematoso sistémico. Es el prototipo de las enfermedades autoinmunes del lupus eritematoso sistémico. ¿Esa es la lista? ¿Ya están todos aquí? No sé, ¿ya se anotaron todos? Allá falta. Ya otra hojita va a pasar, Ya, porque no están ni la mitad aún. ya. Saque una hojita, saque por favor y pónganse aparte otra lista, ¿ya? Allá hay hoja. Bien, entonces es el prototipo de las enfermedades autoinmunes. Ya van a ver, hay una formación de una gran cantidad de anticuerpos contra varias estructuras celulares. Es la enfermedad en la cual se forman el mayor número de autoanticuerpos, diferentes, 10 o más autoanticuerpos que se forman. Entonces es una enfermedad prototipo, esto de la patología autoinmune, ¿no? Lupus eritematoso sistémico, o lupus solamente nos vamos a referir. Es entonces una enfermedad autoinmunitaria. Los órganos, tejidos y células de todo el organismo se dañan por la adherencia de diversos autoanticuerpos y complejos inmunitarios. Entonces es un trastorno sistémico, afecta a varios órganos, tejidos y células, ¿no? ¿Por qué? Porque se forman diversos tipos de anticuerpos y complejos inmunitarios. Estos se depositan en los diferentes tejidos y van a ir lesionando, dañando a los órganos afectados. Y vamos a tener a la larga lesión de varios órganos. Van a ir a la insuficiencia renal, van a ir a insuficiencia cardíaca, trastorno del sistema nervioso, etcétera, ¿no? Cualquier órgano puede ser afectado, ¿ya? Por estos autoanticuerpos y los complejos autoinmunes que se forman. Vean, hasta el 90% de los casos corresponde a mujeres en edad reproductiva. Es una enfermedad prevalentemente de mujeres. La mayoría prevalecen en las mujeres que en los varones. Y el lupus, vean, es con mucho, ¿no? Más frecuente en las mujeres que en los hombres. Aunque existe predisposición en ambos sexos, a cualquier edad y en todos los grupos étnicos. Pero varía, todos pues, son susceptibles, todos pueden enfermar, pero la frecuencia es diferente, ¿no es cierto? Ya estamos viendo que las mujeres son las más afectadas. La prevalencia en Estados Unidos, 10 a 400 personas por 100.000 habitantes.
mayor prevalencia en mujeres de raza negra, ¿ya? Más frecuente. Y menos prevalente en varones caucásicos, el otro extremo, ¿no? Son los dos extremos de frecuencia de prevalencia. Como en todo proceso autoinmune, pues hay una interacción entre factores genéticos, ambientales e inmunitarios, ¿no? En todos los procesos inmunológicos. Y hay una interacción entre factores genéticos, hay personas nacen con una predisposición genética, ¿no? Tiene un componente genético. Sobre eso, hay diversos factores ambientales que van a desencadenar una respuesta, ¿no? Formando los autoanticuerpos que van a ser los responsables de la lesión de los órganos. Entonces, hay trastornos en la activación de la inmunidad innata. Esto ya ustedes tienen que repasarlo con más detalle, ¿cierto? Toda la patogenia, la patología. Entonces hay trastornos en la respuesta de los linfocitos B, los linfocitos T, que son más reactivos, responden a menor estímulo y ya responden con formación de anticuerpos, ¿no es cierto? Entonces es una desregulación a todos los niveles. Normalmente el sistema inmune, cuando produce una respuesta inmune, una respuesta ante una agresión bacteriana, viral o de cualquier tipo, forma anticuerpos. Pero eso se tiene que frenar, ¿no es cierto? No puede estar permanentemente activado formando anticuerpos. Eso es lo que hacen los linfocitos B y T. Entonces eso en algún momento tiene que frenarse. De eso se encargan, vean, otras células, ¿no? CD4, CD8, que van a frenar esas respuestas. Pero también hay problemas en la regulación a este nivel. Entonces se producen de manera descontrolada diversos tipos de anticuerpos, ¿no? Entonces hay complejos inmunitarios circulando, lo mismo que células apoptósicas. Entonces hay lesión en los diferentes órganos por esta situación. Entonces ven ahí hiperreactividad, hipersensibilidad de los linfocitos, es lo que hemos mencionado, ¿no? Regulación deficiente de los antígenos con respuesta sostenida, ¿no? Formación prolongada, interrumpida de anticuerpos ante diferentes antígenos. Y muchos antígenos son los propios, ¿no? Son los propios organismos. Entonces, producción sostenida de anticuerpos, etc. ¿Ya? Y formación de complejos inmunitarios, ¿no? Complejos antígeno-anticuerpos que van circulando. Y estos ya provocan otro tipo de respuestas. ¿Ya? Secuestro y destrucción de células están revestidas de inmunoglobulinas, fijación y segregación de las proteínas que forman el complemento, liberación de quimiotaxinas, péptidos, etcétera, que van a contribuir a la lesión de los tejidos, ¿no? Es una respuesta inmune descontrolada, es una desregulación del sistema inmunológico. Entonces, en estos cuadros tenemos los diferentes tipos de anticuerpos que se forman en el lupus, ¿ya? Ven, aquí están los tipos de anticuerpos, autoanticuerpos, ¿no? Prevalencia, en qué porcentaje en los pacientes se forman estos anticuerpos, contra qué antígenos se forman estos anticuerpos, ¿no? Y clínicamente qué importancia tienen estos anticuerpos para nosotros, ¿no? En el diagnóstico, en el pronóstico, con el tipo de trastorno patogénico que se va a producir. Entonces vean ustedes anticuerpos antinucleares o ANA, ¿no? Se abrevia ANA, anticuerpos antinucleares. Vean, son los más frecuentes. 98% de los pacientes con lupus tienen anticuerpos antinucleares positivos. Cuando uno piensa en lupus, lo primero que pide son anticuerpos antinucleares. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el 98% de los pacientes con lupus tienen positivo. Entonces, si tiene positivo, es más probable que tenga lupus el paciente, ¿no es cierto?
Entonces, con antígenos nucleares múltiples, esta parte no les interesa, no vamos a definir mucho de eso. ¿Qué utilidad tiene? Bien, es el mejor estudio de detección. ¿Por qué? Porque la mayoría, casi todos los pacientes con lupus tienen positivo. ¿Cierto? Es el mejor estudio de detección. Los resultados negativos reducen la posibilidad de lupus. Si un paciente que pienso que es lupus me da negativo, pues puede ser que no tenga lupus, ¿no? Pero tampoco son específicos. El otro problema es que estos anticuerpos antinucleares no son específicos de lupus. No quiere decir que si es positivo, 100% que es lupus, no. Porque en la artritis reumatoidea también pueden estar positivos. En otras enfermedades, Crohn y esas enfermedades también pueden estar positivos los anticuerpos antinucleares. Aunque son los más frecuentes, no son específicos. Ese es el otro problema, ¿ya? No son específicos. Pero son útiles, ¿no? Para el diagnóstico. Luego tenemos los anticuerpos anti-DNA de doble cadena. Anti-DNA, porque hay anti-DNA y hay anti-DNA de doble cadena o bicatenario también se llama. ¿Ya? Estos son los de doble cadena los que nos interesan. Anti-DNA de doble cadena. Vean, solo el 70% de los pacientes con lupus tienen estos anticuerpos positivos. La concentración alta es específica, estos sí son específicos del lupus. Los anti-DNA de doble cadena son específicos para el lupus. Si me dan positivo, quiere decir que el paciente tiene lupus, ¿ya? La concentración alta es específica del lupus y en algunos pacientes se correlaciona con la actividad de la enfermedad. O sea, quiere decir que mientras más positivo, más grave la enfermedad, se correlaciona clínicamente, eso es lo importante, ¿ya? Y también se correlaciona con la nefritis y la vasculitis. O sea, los pacientes que tienen anti-DNA tienen mayor probabilidad de hacer nefritis y de hacer vasculitis. Esa es la importancia de este anticuerpo. Entonces, toda esta serie se les pide a los pacientes con lupus, ¿no es cierto? Todos estos porque nos van a dar alguna información cada uno de ellos. Entonces, el anti-DNA es específico. No todos lo tienen, solo el 70%, pero es específico. Los anti-SM, anticuerpos contra SM. Solo el 25% de los pacientes con lupus tiene positividad del anti-SM. También es un anticuerpo específico para el lupus. Quiere decir que si son positivos, el paciente tiene lupus, ¿verdad? Aunque estos, vean, a diferencia de los anteriores, no tienen una correlación clínica con la enfermedad, ¿ya? No se correlaciona como el anterior. La mayoría de los pacientes con anti-SM también tienen anti-RNP positivo. Ya vamos a ver más adelante el anti-RNP qué importancia tiene. Es más común en estadounidenses, bueno, esa parte ya no es muy interesante. Pero es específico, ¿no? Es específico, no se correlaciona con la enfermedad y los que tienen anti-SM también tienen anti-RNP. Entonces el otro anticuerpo es el anti-RNP, ¿ya? 40% de los pacientes tienen anti-RNP. No es específica de lupus, estos dos son los únicos específicos de todos los que vamos a ver, ¿ya? Este no es específica del lupus. Su concentración alta se correlaciona con ciertos síndromes que tienen características similares al síndrome reumático, incluido el lupus, más frecuente en estadounidenses, de ascendencia africana que en personas de raza blanca. Reumático, ¿no? Bien, entonces no es específico y tiene correlación con el anti-SM, ¿no? La mayoría de estos también tiene RNP. Luego tenemos el anti-RO, anticuerpo anti-RO. 30% de pacientes tienen este anticuerpo
tampoco es específico. Y vean, se correlacione con el síndrome de Sjögren. ¿Ya? Entonces, muchos pacientes reumáticos se asocia el síndrome de Sjögren, ¿no? La sequedad de los ojos. Entonces, los pacientes que tienen antiaéreo es más probable que vayan a desarrollar el síndrome de Sjögren, además, ¿no? Y también se correlaciona con la posibilidad de la nefritis, de desarrollar nefritis lúpica. Entonces, esa es la importancia de los antiaéreos. Anti-LA, apenas el 10% de pacientes tienen este anticuerpo. Casi siempre conlleva antiaéreo, van asociados estos dos, vean ustedes. Pero los que tienen anti-LA, vean, están protegidos para desarrollar nefritis. Entonces, lo que se ha visto es que los pacientes con anti-LA en menor proporción desarrollan nefritis lúpica, entonces les confieren cierta protección en la parte renal. Anticuerpos antihistona, 70%, y sobre todo es positivo en el lupus farmacológico. ¿Ya? Hay una forma de lupus que es producida, ocasionada por algunos fármacos. Vamos a ver después, ya la vimos. Entonces, en ellos es positivo el anticuerpo antihistona. ¿Ya? Entonces, es más frecuente en el lupus por fármacos. Entonces, esa es la importancia de este anticuerpo. Anticuerpos antifosfolípidos, 50% de pacientes. Estos anticuerpos se dan en pacientes, mujeres que tienen el síndrome antifosfolipídico. ¿Ya? El síndrome antifosfolipídico es una forma de lupus. Está asociado con abortos frecuentes, con coagulación alterada, tienen trombosis arteriales, trombosis venosas las pacientes y tienen positividad de anticuerpos antifosfolipídicos. ¿Ya? Entonces, en estas pacientes, el anticuerpo antifosfolipídico. Entonces, es una forma de lupus que necesita un tratamiento especial también. Además del tratamiento que se hace a todos los pacientes, se tiene que dar algunas otras cosas a esos pacientes, ¿ya? Porque tiene otras complicaciones, como decíamos, ¿no? Las trombosis arteriales o venosas y abortos a repetición. Entonces, de un manejo especial el síndrome antifosfolipídico. Y esos pacientes tienen estos anticuerpos antifosfolípidos positivos. Los anticuerpos antieritrocíticos. Vean, 60% de los pacientes tienen positividad. Son contra la membrana del eritrocito. Entonces, ¿qué hay en estos pacientes? Se desarrolla hemólisis por destrucción de los eritrocitos. Entonces, estos pacientes cursan con anemia hemolítica. ¿Ya? Los pacientes con positividad del anticuerpo antieritrocito. Entonces, además de los síntomas de lupus, estos pacientes van a desarrollar anemia. Entonces, además tenemos que tratar la anemia, ¿no? Además del lupus, hay que tratar la anemia. Anticuerpos antiplaquetarios, igual, en menor porcentaje, pero estos anticuerpos están dirigidos contra las plaquetas. ¿Qué vamos a tener? Destrucción de las plaquetas, por lo tanto, trombocitopenia, por lo tanto, trastornos en la coagulación. Pacientes cursan con hemorragias, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta eso en estos pacientes, porque probablemente vayan a necesitar transfusiones de plaquetas para controlar las hemorragias, ¿no? Anticuerpo antineuronal. 60% de pacientes está dirigido contra las neuronas, ¿no? Vean ustedes. Y estos pacientes, ¿qué van a desarrollar? Tienen más tendencia a una complicación que es un lupus del sistema nervioso.
¿ya? Lupus del sistema nervioso central, que igual es más complicado, más grave y con peor pronóstico que las otras formas de lupus, ¿no? Porque desarrolla una meningoencefalitis y con complicaciones neurológicas graves, ¿no? Entonces, el anticuerpo antineuronal predispone a estos pacientes a ese tipo de complicaciones. Y finalmente los anticuerpos antirribosómicos, ¿ya? 20% de los enfermos contra la proteína de los ribosomas. El resultado positivo en suero se correlaciona con depresión o psicosis en el lupus de estos pacientes. Entonces, una forma de lupus también cursa con trastornos emocionales o psiquiátricos, como depresión, como psicosis. Entonces, esos pacientes tienen estos anticuerpos antirribosómicos positivos. Entonces, vean, la positividad de alguno de ellos nos va a prevenir de algún tipo, alguna forma especial de lupus que vaya a desarrollar algún paciente, ¿no? Por eso son importantes, vean, tener en cuenta todos los anticuerpos, ¿no? Bien. Y hemos mencionado entonces una enfermedad multigénica, varios genes, ¿no? Son los que están alterados, contribuyen a respuestas inmunitarias anormales. Los genes predisponentes se ubican en algunos antígenos específicos, ¿no? ¿Por qué en las mujeres es más frecuente? Vea, tiene que ver con las hormonas sexuales femeninas, ¿no? El estradiol interviene en esto, uniéndose a los linfocitos, amplificando la activación y la supervivencia, entonces la producción de anticuerpos, ¿no? Por eso es que en las mujeres es más frecuente. Otro factor desencadenante de una crisis lúpica o de una utilización, por ejemplo, de la aparición de lupus es la luz ultravioleta. Provoca incremento en la apoptosis de los queratinocitos, altera el DNA y las proteínas intracelulares. Entonces, la exposición al sol de los pacientes con lupus puede desencadenar una crisis lúpica o aparecer el lupus cutáneo, ¿no es cierto?, alas de mariposa, lesiones en piel. Entonces, los pacientes con lupus tienen contraindicado la exposición al sol por la luz ultravioleta. Entonces necesitan utilizar bloqueadores solares, por lo menos, ¿no? Potentes para evitar complicarse, porque se puede reagudizar o se puede desencadenar una crisis lúpica. Entonces, la luz ultravioleta es un agresor en los pacientes con lupus. Algunas infecciones despiertan respuestas inmunitarias. El virus de Epstein-Barr, por ejemplo, está establecido, pero también una infección de este tipo, el paciente con predisposición genética puede desencadenar la aparición de la enfermedad. Algunos de los tejidos más afectados, como les decía, es la piel, ¿no es cierto? Sí. Con la piel por la rayos ultravioleta. Entonces, en una biopsia de piel, ¿qué es lo que se encuentra? Vean, hay depósitos de inmunoglobulinas en la unión dermoepidérmica. Entonces, la lesión de los queratinocitos que ya hemos mencionado, inflamación a nivel local con predominio de linfocitos T. ¿Ya? Entonces, esos son los trastornos que se localizan a nivel de la piel. Y otro de los órganos más dañados es el riñón. Ya, la nefropatía lúpica lleva a una insuficiencia renal terminal y pacientes van a quedar con diálisis, ¿no? El tratamiento definitivo es el trasplante renal. Pero mientras
se hacen trasplantes renales radiales. En nuestro medio, la mayoría de los pacientes con lupus están sometidas a hemodiálisis, ¿no? Porque no hay posibilidad de trasplante renal. Entonces van a ver ustedes algunas pacientes de las renales que hay en el hospital son por causa de un lupus eritematoso sistémico. Entonces es un órgano blanco, vamos a decir, de lupus. Entonces la OMS ha establecido la nefropatía lúpica en 6 fases. Vean ustedes, la fase 1 no hay cambios histológicos, es un riñón normal. Fase 2 hay cambios proliferativos confinados al mesanquio, es una alteración leve. Fase 3 hay cambios proliferativos en los penachos de 10 al 50% de los glomérulos. Ya, el 50% de los glomérulos ya están afectados en la fase 3. La fase 4 es una glomerulonefritis proliferativa difusa que afecta a más del 50% de los glomérulos. Fase 5, cambios básicamente membranosos, con diversos grados de proliferación. Va proliferando, esto se va fibrosando, ¿no? Y al final ya pierde su función el glomérulo, ¿no? Ingresan en la fase 6, que ya es una fase terminal, con los glomérulos fibrosados. Es un proceso inflamatorio, ¿no es cierto?, que va avanzando del mesanquio a los glomérulos y finalmente ya son membranosos, ¿no? A toda la membrana, que termina en una fibrosis. Y ahí el riñón es ya irreversible, ¿no? El paciente entra en un estado de insuficiencia renal terminal. ¿Cuál es la importancia de esta clasificación? En los estadios o fases 1, 2 y 6 no se hace nada. En la 6 porque ya es terminal, ya no hay nada que hacer, ¿no es cierto? En la 1 y 2 tampoco se hace nada porque es una alteración leve. Pero si se encuentra en las fases 3, 4 o 5, sí, ahí se tiene que hacer una intervención enérgica para evitar la progresión de la lesión y que vaya a una insuficiencia renal crónica, sino revertir los cambios para retardar o evitar la aparición de la nefropatía terminal. Entonces, esa es la importancia de esta clasificación. Cada todos se hace la biopsia, ¿no? Esto es esquemático, no a todos se les hace, pero clínicamente se trata, ¿no? De acuerdo a la función renal, la creatinina y todo, ¿no? Bien, entonces esta clasificación es importante. Estos son los criterios para clasificar el diagnóstico de lupus. El paciente que sospechamos que tiene lupus, tenemos que aplicar este test y ver cuántos de estos criterios tiene el paciente. Otra cosa son los síntomas, la sintomatología que vamos a ver después, los síntomas que tiene el paciente. Es otra cosa. Estos son criterios para clasificar el diagnóstico del lupus. Entonces, pueden estar presentes en el momento o ir añadiéndose con el transcurso del tiempo, ¿no es cierto? No es necesario que todos estén presentes, sino que se vayan añadiendo en el transcurso del tiempo. Pero la presencia de 4 criterios o más hace probable el diagnóstico de lupus. Entonces, si tenemos un paciente con síntomas de lupus, ¿no es cierto?, que ya vamos a ver después cuáles son, le aplicamos esto y determinamos la probabilidad de que sea lupus. ¿No? Entonces, ¿cuáles son estos criterios? Vean el eritema malar, el famoso eritema en alas de mariposa, que aparece en el dorso de la nariz y en los pómulos. ¿Sí? Es el eritema malar. Es un criterio de lupus cutáneo sobre todo, pero el lupus sistémico también puede cursar con eritema malar, ¿ya? Y que aparece generalmente después de la exposición al sol o a la luz ultravioleta, ¿ya?
Entonces, el eritema malar es un criterio. Eritema discoide es diferente al eritema malar. Son también lesiones que aparecen en la piel. Pero vean, son unas placas circulares, redondas, eritematosas, que tienen relieve como unas ronchas, ¿no es cierto? Y son descamativas, ¿ya? Entonces, que aparecen generalmente en las áreas expuestas de la piel, generalmente en la cara, en el cuello, ¿ya? Entonces, ese es el eritema discoide, es otro criterio de luz. La fotosensibilidad, la exposición a la luz ultravioleta provoca un eritema, ¿no? Entonces, ¿ven? Es otro criterio. Cuando se expone a la luz le aparecen estas lesiones, sí. Entonces, sí tiene un criterio, ¿no es cierto? Fotosensibilidad. Úlceras bucales. Son úlceras semejantes a las aftas que aparecen en la boca, ¿ya? Entonces, son úlceras bucales que aparecen en algún momento de la evolución del lupus. Entonces hay que preguntarle, ¿alguna vez tuvo usted unas aftas en la boca? Sí, entonces es un otro criterio, ¿no? Las úlceras bucales. Artritis. El lupus también cursa con artritis, generalmente es poliartritis. Es las articulaciones pequeñas y medianas, ¿ya? La diferencia con la artritis reumatoidea, que es una artritis no erosiva. En el lupus la artritis no produce deformación. En cambio, en la artritis reumatoidea hay deformación, ¿no es cierto?, de las articulaciones que llevan a la incapacidad. En el lupus no, hay una artritis, pero no hay deformación. ¿Por qué? Porque no hay erosiones en las superficies articulares. En la radiografía, cuando se ve, no produce erosiones en las articulaciones, ¿ya? Entonces, artritis no erosiva de dos o más articulaciones periféricas con sensibilidad, edema o derrame. Eso es artritis. Aumento de volumen de la articulación, con dolor a la movilidad activa o pasiva, no deformante, periférica, dos o más articulaciones. Ya vayan desde ahora tomando en cuenta las formas de artritis. ¿Ya? Estamos hablando de artritis periférica, de dos o más articulaciones, no deformantes. Esa es la característica del lupus. Cuando hablemos de artritis reumatoide, por ejemplo, vamos a ver que son articulaciones periféricas, simétricas, aparecen de la misma manera a ambos lados, y que son deformantes porque tienen erosiones, entonces son diferentes. Ya vayan grabando esas cositas. Serositis. Entonces hay derrames pleurales en cualquier serosa, puede haber pleuritis, pericarditis, puede haber ascitis, ¿no? Entonces, por inflamación de las serosas. Entonces, la poliserositis se llama. Puede haber derrame pericárdico, puede haber derrame pleural, puede haber ascitis, ¿ya? Eso entonces es serositis, no poliserositis. Trastornos renales que se manifiestan con proteinuria, ¿ya? Proteinuria mayor a 0.5 gramos por día o 3 o más o cilindros celulares. Proteinuria o cilindros celulares, ¿ya? Eso es un trastorno, ¿no es cierto? No debe haber proteinuria en la orina, ni debe haber cilindros tampoco. Si aparecen, es una orina anormal, quiere decir que hay ya un trastorno renal. Entonces, trastorno renal. Trastornos neurológicos, convulsiones o psicosis, descartando obviamente otras causas de convulsiones, ¿no es cierto? O otras causas de psicosis. Se descartan todas las otras y nos quedamos con que puede ser un trastorno neurológico por lupus. Trastornos hematológicos, hemos hablado de la anemia hemolítica,
¿no? Es característico del lupus la leucopenia. Bien, leucopenia menor a 4.000 células blancas por ml o linfopenia. Entonces, lo característico en el hemograma en el lupus es leucopenia con linfopenia. ¿Ya? Y además puede haber anemia hemolítica y puede haber trombocitopenia, es decir, que tiene anticuerpos antieritrocitarios o anticuerpos antiplaquetarios para tener además estos trastornos, ¿cierto? En la artritis reumatoidea, por ejemplo, lo común, lo característico es que haya más bien leucocitosis. Aquí hay leucopenia. Entonces, lo característico es leucocitosis de la artritis reumatoidea. Trastornos inmunitarios. Entonces, presencia o positividad de anticuerpos de los que hemos mencionado, ¿no es cierto? De esa serie de anticuerpos que hemos mencionado, los específicos, ¿no? Anti-DNA y anti-SM, que son específicos del lupus. Y los anticuerpos antifosfolipídicos en el síndrome antifosfolipídico. Los trastornos inmunitarios, positividad de estos anticuerpos. Presencia de otros anticuerpos antinucleares, los ANA, ¿cierto? Anticuerpos antinucleares. Vean ustedes, solo los anticuerpos antinucleares son otro criterio para la clasificación del lupus, aparte de estos otros, ¿no? Entonces, vean, son 11 criterios, ¿no? Son 11 criterios que hay que establecer. 4 de ellos hacen probable el diagnóstico del lupus. Si supongamos que viene a la consulta y no tiene 4, tiene 3, lo citaré 2, 3 semanas, un mes, ¿no es cierto? Y volver a aplicar el test. Probablemente haya aumentado sus criterios, aparezcan otros criterios más. Entonces hay que evaluar en el transcurso del tiempo. No tienen que estar presentes todos en un mismo tiempo, ¿ya? Entonces pueden aparecer las úlceras bucales y van a desaparecer, pero ya que haya tenido ya es un criterio, ¿no es cierto? Bien. Entonces esto hay que tener en cuenta, bueno, esto es importante. Todos los criterios que hemos mencionado, ¿no? Sirven para establecer, confirmar el diagnóstico del lupus. Cualquier combinación de 4 o más, bien documentado que en cualquier momento vuelve probable que el paciente tenga lupus eritematoso suscepto. Bien. Luego tenemos los síntomas, que son otra cosa, los síntomas que presenta el paciente, o el cuadro clínico, ¿ya? Entonces hay diferentes formas de presentación también del cuadro clínico. Vean, hay una forma que va desde un cuadro clínico muy leve, ¿no? O hasta muy grave, que compromete la vida del paciente. Entonces puede ser un lupus leve, suave, que el paciente convive con sus síntomas y no necesita más que un antiinflamatorio alguna vez. O hay casos donde es muy grave y muchas veces fulminante, ¿no? Y que se haga lo que se haga, el paciente evoluciona y se muere. Ven los extremos en cuanto a la presentación del cuadro clínico, ¿no? Es muy variable. Y entre esos extremos, obviamente, hay una cantidad de formas. Lo común es que se presenten episodios de exacerbaciones que se alternan con periodos de remisión. Entonces, el paciente está en algún momento con molestias más importantes que están 2 o 3 semanas, luego van disminuyendo, desaparecen o disminuyen hasta hacer otra crisis nuevamente. Entonces, eso es lo común. Exacerbación alternada con remisión. Así va evolucionando. Y se van haciendo cada vez más frecuentes y más continuas la sintomatología, ¿no? Bien, aquí tenemos entonces los síntomas.
orden de presentación, de frecuencia, ¿no? Entonces hay un grupo de manifestaciones sistémicas, generales, ¿no? Que están presentes en cualquier proceso inflamatorio. El lupus es un proceso inflamatorio. Entonces estas manifestaciones sistémicas generales son inespecíficas, que se presentan en cualquier otro proceso inflamatorio, ¿no es cierto? Vean, fatiga, malestar general, fiebre, anorexia, pérdida de peso, son síntomas que se pueden presentar en cualquier otro proceso. ¿Vean? El 95% de los pacientes con lupus tiene estos síntomas generales. Son frecuentes, son parte del cuadro clínico, ¿no? El 95% de ellos lo tienen. Luego están los síntomas musculoesqueléticos, que son los más frecuentes. Vean, también el 95% de los pacientes va a tener síntomas musculoesqueléticos. ¿Cuáles? Artralgias y mialgias. Vean, el 95% del paciente va a tener artralgias y mialgias. Dolor de las articulaciones medianas, de las periféricas, de las manos, y dolores musculares también. Son más o menos inespecíficos, ¿no es cierto? Igual como cuando uno está con alguna infección, tiene un quebrantamiento general con mialgias, con artralgias, ¿no es cierto? Eso parece a eso, ¿no? La poliartritis es otra cosa ya, ¿no? Aquí estamos hablando de artralgia, de dolor en las articulaciones. Cuando hablamos de artritis ya estamos hablando de un proceso inflamatorio que se manifiesta con aumento de volumen, con aumento de la temperatura local, con dolor a la movilización de la articulación, ¿no? Esa es una artritis. Y estos pacientes tienen poliartritis, o sea, varias articulaciones que se le inflaman. Generalmente son las articulaciones periféricas, codos, manos, pies, ¿ya? Y ya hemos dicho que lo característico es que no son erosivas, no son deformantes. Vean que el 60% de los pacientes tiene poliartritis no erosiva. Apenas un 10% de los pacientes tienen deformidades, no es lo común, ¿no es cierto? Pero un porcentaje tiene, un 10% va a tener deformidades en las manos. Esas podrían confundirse con una artritis reumatoidea, podría por la deformidad, ¿no? Miopatía y miositis. La miopatía 25% de los pacientes y la miositis el 5%. La miopatía se traduce en debilidad muscular, cansancio, fatiga al caminar, al subir gradas, al bajar gradas, ¿no? Eso. En la miositis ya hay una liberación de hormonas, la CPK está elevada, ¿no? Por inflamación de los músculos, entonces hay liberación de enzimas como la CPK, entonces el 5% nada más. Necrosis isquémica del hueso, es raro, pero vean, un 15% puede presentar la necrosis aséptica, ¿no es cierto?, de la cadera o del hombro, que es un trastorno en la irrigación del hueso. Hay un infarto, falta de irrigación y hay una necrosis del hueso. Entonces se traduce en dolor constante, dolor permanente, que no cede con una analgesia. Paciente con lupus que se queja de mucho dolor en la cadera o con mucho dolor en el hueso, en el hombro, hay que pensar que está haciendo una necrosis isquémica, que haya hecho una necrosis isquémica. Entonces vean, a nivel musculoesquelético, estos son los síntomas de los pacientes con lupus. Luego tenemos a nivel cutáneo, síntomas en la piel. Ya hemos hablado de la fotosensibilidad, 70%. Si ponen al sol aparece el eritema, ¿no? Eritema malar, el 50% de los pacientes. Ya hemos descrito el eritema en alas de mariposa. Úlceras bucales, 40% de los pacientes.
Este es otro dato, la alopecia. Alopecia generalizada. Entonces, al paciente con lupus se le cae el cabello, hay que preguntarle siempre. Se pierde el cabello al bañarse, se le saca y amanece en la almohada muchos cabellos. Entonces, tienen alopecia los pacientes. Y con el tiempo va aumentando, va incrementándose y se nota bastante luego la alopecia. Eso no sé. El eritema discoide, lo mencionamos, ¿no es cierto? Nódulos, lesiones nodulares redondas en la cara, también desencadenada por la luz ultravioleta. Eritema por vasculitis. Son lesiones también así, eritematosas en la piel, pero en cualquier parte de la piel, no solo en la expuesta a la luz solar, la cara, el cuello, los brazos, en cualquier parte de la piel aparece eritema por vasculitis, porque la vasculitis es una inflamación generalizada de los vasos de la piel, entonces aparece en cualquier lugar de la piel. Otros trastornos cutáneos, urticaria, lupus cutáneo subagudo, 15%. Bien, vamos a quedar aquí, porque vamos a ir desarrollando, ¿no es cierto? Es un poco largo. Mejor vayan con calma leyendo, estudiando, porque es la base. Como les digo, hay que diferenciar después con artritis reumatoidea, con otros problemas autoinmunes, y a veces son cositas nada más, ¿no?